Tenemos una responsabilidad y más que nada debemos saber cómo vivir activamente y no pasivamente para Cristo. En la Gran Comisión, el Señor nos ordena ir a nuestra familia, vecinos, amistades, para llevarles el Evangelio de la gracia de Dios. La Biblia nos dice que somos embajadores del cielo para propagar el amor y las buenas noticias en un mundo confundido, deprimido, sin esperanza y esclavo de sus pasiones. Vamos a ver cuál es nuestra misión entonces como creyentes en este mundo. ¿Qué podemos hacer usted y yo? El continente africano, estaba leyendo acerca de las misiones en el siglo XIX, que es conocido como el siglo de oro en las misiones, y ojalá que muchos al ver este programa les llegue un sentir en su corazón, una confirmación en su corazón de ir a otras naciones, a otros países, aún a nuestro mismo país, y poder ir y compartir la palabra de Dios como misioneros, plantando y sembrando la palabra de Dios en la vida de muchos que no lo conocen. Por ejemplo, en el continente africano no estaba aún explorado en el siglo XIX, y el continente africano se le llamaba en aquel entonces la tumba del hombre blanco. Se creía que solamente estaba lleno de animales salvajes, leones, tigres, leopardos, elefantes. Sin embargo, un misionero cristiano llamado David Livingstone fue al África en el año de 1841 y decidió, después de su primer viaje al África como doctor, quedarse como misionero y compartir la palabra de Dios a una nación que nunca había escuchado de Cristo, y permaneció como misionero durante 30 años. 30 años. En ese tiempo no había mapas de África, los ríos eran desconocidos, no había carreteras, no había Waze, Google, todo lo que tenemos hoy en día, ni siquiera Mapamundi, ni fronteras marcadas. Solo existían junglas, montañas, animales y un montón y muchas enfermedades. El siglo XIX, repito, ha sido conocido como el siglo de oro de las misiones, pues fue en este tiempo cuando fueron enviados misioneros ingleses y norteamericanos para llevar el Evangelio a muchas regiones oscuras y desconocidas del mundo. Es por eso que se le llama el siglo de oro de las misiones. En Romanos capítulo 10, benditos aquellos que van y a este mundo que está en una crisis actual y predican la palabra de Dios. Pero antes de ver el versículo, quiero mencionar a otros misioneros ingleses y norteamericanos que llevaron el Evangelio a muchas regiones oscuras y desconocidas del mundo. A mí me gustaría, al mencionar los nombres de estos grandes hombres de Dios, que ustedes también se dediquen a buscar sus biografías, estudiarlas y analizarlas. Hudson Taylor, por ejemplo, el gran misionero a la China. William Carey, misionero a la India. Hudson Taylor a la China, William Carey a la India, Adoniram Judson, que fue a Burma, y otros más. La Biblia nos habla de esta clase de hombres, de esta clase de cristianos, y no las menciona en Romanos 10, 14 al 16, y nos dice así: ¿cómo pues invocarán a aquel el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian
buenas nuevas, las buenas nuevas de Jesús, ¿verdad? Bueno, la Biblia dice, ¿cómo va a invocar la gente a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo va a creer la gente a aquel del cual no han oído? ¿Y cómo oirá la gente si no hay quien les predique? Entonces, no pueden invocar el nombre del Señor, no pueden creer en el nombre del Señor, porque no hay nadie que les está predicando, y así está el mundo en crisis. Hay muchos millones de personas en el mundo que nadie les está predicando el evangelio de las buenas nuevas de salvación de Jesús. Y luego dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Sabía usted que hay muchos que no pueden ir? Hay muchos que no pueden repartir despensas, regalar Biblias. Hay muchos que no pueden hacer muchas cosas. Pero hay unos que sí lo podemos hacer, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Dice la Biblia, si no fueren enviados, Entonces, la gente que es enviada, la gente que hacemos la obra de Dios, ustedes al apoyar la obra del Señor, tanto en sus oraciones, en sus finanzas, en todo eso, nos ayudan a poder promover, proclamar, predicar a través de la televisión, a través de las redes sociales, a través de las despensas, a través de muchas formas. Si no hay quien apoye, ¿cómo oirán si no hay quien los envíe? Dice la palabra de Dios. Entonces, vemos nosotros el impacto que hubo por estos misioneros, por estos hombres, al ver este mundo en crisis. Necesitamos que se levante después de esta pandemia y en medio de esta pandemia, hombres y mujeres que se levanten. La Biblia nos dice que esta fue la misión de Jesús. Podríamos imaginarnos el impacto cultural que sufrió Jesús al venir a este mundo desolado, oscurecido, violento, lleno de odio contra la verdad y enemigo de las leyes de Dios. Cristo vino a este mundo y encontró odio, encontró un mundo desconsolado, lleno de odio. A este mundo en crisis vino Cristo. Y este impacto cultural del cual nosotros estamos hablando, que experimentó Jesús al bajar del cielo a la tierra, lo podemos entender un poco más en un pasaje que menciona Jesucristo en Filipenses capítulo 2, en el versículo 5 al versículo 8, que nos dice, capítulo 2 de Filipenses 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál es el sentir que hubo en Cristo Jesús? Versículo 6. El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Versículo 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Jesús, el Hijo de Dios, abandonó la paz, el amor y el compañerismo de la Trinidad para descender a la gloria, para descender de la gloria a un mundo que se balanceaba a punto de autodestruirse por el pecado. ¿No les suena similar al tiempo que estamos viviendo en este mundo que está en crisis? Un mundo que está a punto de autodestruirse por las guerras, los rumores de las guerras, el hambre, las pestes, el coronavirus, las pandemias. Ahora resulta que se han muerto más personas por el miedo, por el terror, por el pánico, a consecuencia del miedo, del terror, del pánico,
a enfermarse, a perder su trabajo, se han enfermado de los nervios, de hipertensión arterial, ansiedad, crisis nerviosas, la gente se ha quitado la vida, en fin, hay más gente que se ha muerto a consecuencia del miedo que del mismo COVID-19. Así que este mundo que se está autodestruyendo es al mundo que vino Jesucristo. Jesús se hizo igual, se hizo humano, pero sin pecar. A los que venía a salvar, Él dejó el trono de Dios para convertirse literalmente en un esclavo. En 2 de Corintios, en el capítulo 8, en el versículo 9, dice que por amor, en la última parte del versículo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico. Se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Pero aun cuando entró a este mundo como un bebé, se fue aclimatando a la cultura humana, pero nunca sin la presencia del Espíritu Santo. Aún la Biblia nos dice que cuando él era niño, nunca perdió, esto lo podemos encontrar si lo estudian en su casa en Lucas 2, dice la Biblia que él nunca perdió la conciencia de la misión de que había sido enviado a este mundo. Pero mi pregunta es, ¿por qué muchos han perdido la noción de la misión de la que y por qué estamos en este mundo? Su misión de Cristo requería que viviera en la presencia de una cultura llena de pecado, pero sin participar del pecado. En 1 de Pedro, capítulo 2, en el versículo 22, nos dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. No solamente vemos nosotros la misión de Jesús, sino que también podemos entender que la Biblia nos llama que en este mundo en crisis, Dios necesita una clase de creyentes. Y esta es la clase de creyentes, la calidad de creyentes que Dios va a levantar en este mundo en crisis. Y se llama cristianos valientes. No de gelatina yellow, sino cristianos valientes. No flanes, cristianos valientes, sólidos, fuertes. Así como Jesús y la mayoría de los misioneros que fueron a Burma, que fueron a China, que fueron a la India, experimentaron y continúan experimentando un impacto cultural a donde son enviados, así nosotros también debemos estar experimentando este impacto cultural a nuestro alrededor, a donde quiera que nosotros volteemos y nosotros vivamos. Debemos siempre recordar que desde el huerto del Edén, desde que el hombre fue creado, desde el huerto del Edén hasta nuestros días, desde que el hombre pecó en el huerto del Edén hasta nuestros días, este mundo sigue y seguirá siendo un mundo extraño y amenazador para aquellos valientes que deciden seguir a Dios. En 2 de Timoteo, en el capítulo 1, en el versículo 7, nos dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Ya vio? Esta es la clase de cristianos que necesita este mundo en crisis. Unos hombres que no tengan y mujeres que no sean cobardes, que cuando alguien esté menospreciando a Dios, cuando alguien se esté mofando de Dios, cuando alguien esté hablando de la evolución, cuando alguien esté hablando del darwinismo, cuando alguien esté hablando y contradiciendo la palabra, ¿dónde están esos valientes que se levantan a proclamar, declarar, anunciar la verdad de Jesucristo? Dios no quiere cristianos cobardes. Ay, ¿qué me va a pasar? ¿Y qué va a decir la gente? Y mi familia ya no me va a hablar. Y ya, y puro, ay, ya basta.
Dios quiere cristianos valientes, firmes, sólidos, que no les importe su reputación, sino la reputación de Jesús, de Jesucristo, el Hijo de Dios. Nuestro desafío es el desafío de todos los tiempos. La Biblia siempre nos habla, la Biblia continuamente nos dice que los valientes, la clase de valientes, son personas que nunca se cansan de hacer el bien. Aunque te paguen con mal, sigues haciendo el bien. Aunque te ofendan, sigues perdonando. Aunque te hieran, sigues perdonando. Aunque estés lastimado, te sigues renovando. Hombres, mujeres que no se cansan de hacer el bien. No permitamos, valientes de Dios, que el mundo moldee nuestra forma de pensar. Abstengámonos de las pasiones que combaten contra nuestra alma y esforcémonos y seamos valientes y vivamos bajo el temor de Dios. También Dios quiere para este mundo en crisis. No solamente vemos la misión de Jesús. Siguiente, no solamente Dios quiere valiente, Dios quiere estos valientes y Dios quiere creyentes en este siglo, en este mundo, en esta década, el día de hoy, en estos días, en esta cuarentena, en esta contingencia. Dios quiere personas que tengan amor por las almas. Anótelo. Personas, no solamente valientes, no solamente personas que tengan la misión de Jesús, que sean valientes, sino que tengan también amor por las almas. Y uno de los principales propósitos del impacto cultural en nuestra vida es recordarnos la gran necesidad que el mundo tiene de Cristo. Al conocer el estado de confusión, vean ahora cómo está la gente. ¿Cómo está la gente? Confundida, muy confundida. La gente no sabe qué va a pasar. La gente no sabe si ya va a haber un nuevo orden mundial. La gente no sabe si el peso va a continuar en su estabilidad o no. La gente no sabe cuándo se van a reabrir las escuelas, los negocios, las iglesias. Estamos en un mundo de confusión. Miren, les garantizo que nuestras mismas autoridades están confundidas. Las organizaciones mundiales de la salud, la Organización Nacional del Mundo, todos el mundo vive en una confusión, no solamente confusión, ignorancia. Todavía el mundo no sabe cómo tratar con este virus. Gracias a Dios ya hay científicos, hay virólogos, hay formas en las que están ayudando a la gente, pero la mayoría no se está muriendo por el COVID, no se está muriendo por el virus. La gente se está muriendo por consecuencias de otras enfermedades, diabetes, hipertensión, los fumadores. Si esto no lo hace dejar de fumar, no sé qué lo va a dejar hacer de fumar. Es ridículo fumar, estar echando humo por la boca. De verdad, solamente estás destruyendo tus pulmones. La gente que no se cuida es la gente más vulnerable y así siempre va a pasar en la vida. Entonces, hay ignorancia, no saben cómo tratar con este virus, no saben cuánto tiempo deben de cerrar, cuándo debe de salir la gente, cuándo esto, cuándo aquello. Por favor, o sea, el mundo, los 6,000 años de historia que llevamos en el mundo, hemos estado infestados de plagas, de virus, de polio, de ébola, de sarampión, de viruela, de la peste negra. Y aquí seguimos, la raza humana sigue viva por la gracia y la misericordia de Dios, porque también Dios puso dentro de nosotros un sistema inmuno que desarrolla inmunodeficiencia en contra de los virus y en contra de las enfermedades. Este virus se va a quedar. Cuando reabran las escuelas, las iglesias, no significa que ya no va a haber virus, va a seguir habiendo virus, pero la humanidad, nos estamos dando cuenta todos, lo que ha sido natural en los últimos 6,000 años de historia, que la humanidad va a tener que enfrentar este virus
antes de que llegue una vacuna o no llegue una vacuna, o tarde 1, 2, 3 años, llegue una vacuna, se tiene que reactivar la economía, o nos morimos de virus o de enfermedades y de miedo y de terror o de hambre. Entonces, no podemos dejar de trabajar, no podemos dejar de continuar de hacer nuestras labores y los gobiernos se han dado cuenta. Tenemos que abrir, tenemos que reactivar la economía, tenemos que volver a emplear. Hay mucho desempleo, hay más de 130 millones de desempleados en el mundo, casi 30 millones en los Estados Unidos, más de 7 millones en México. Es una cosa terrible la que estamos viviendo. Entonces, o se encierran todos o reactivan la economía. Por eso les digo, hay ignorancia, hay confusión, hay depravación moral. La pornografía está en su máxima auge en la historia del siglo XX y XXI. Cuando más pornografía se está consumiendo es ahora en este confinamiento, ceguera espiritual, alejamiento de Dios, un mundo alejado de Dios. Bueno, esto no debería mover a estos valientes que estoy pidiendo que se levanten en el nombre de Jesús, que se levanten valientes y que tengan amor por las almas. Debe de movernos una compasión y una motivación para ganar las almas para Cristo. Nuestro pensamiento más grande debe de ser: ¿cómo puedo yo ganar más almas para Cristo? ¿O cómo puedo ayudar yo a otros para que ganen almas para Cristo? En Mateo capítulo 9, en el versículo 36, nos dice: y al ver Jesús las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas sin pastor. Así que no debe sorprendernos de ver lo que sucede en el mundo. Es normal, es lo que sucede cuando la gente rechaza la gracia de Dios. Y esta fue una de las principales razones por las que Cristo vino al mundo. ¿Saben por qué Cristo vino al mundo? Lucas 19:10 nos los dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así es, si Dios no ha olvidado el estado en que se encuentra el mundo, tampoco nosotros debemos olvidar el estado en el que se encuentra el mundo. La Biblia nos dice en Juan capítulo 17, 14 al 16, nos dice las siguientes palabras. Dice el Señor: yo les he dado tu palabra, y el mundo les aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Así que, valientes, tenemos una misión y no podemos olvidar nuestra misión y no podemos dejar de tener lo que Cristo tenía: amor por las almas. Les ruego, manifiesten amor por las almas. Con Biblias, con despensas, con sosteniendo la obra, ayudando, ofrendando, orando. ¿Cuántos inconversos hay en tu familia? ¿Cuántos en Querétaro? ¿Saben ustedes que se calcula que aproximadamente 88 millones de mexicanos no se han convertido a Jesucristo? 88 millones de mexicanos que no han nacido de nuevo. Y entre los 88 millones se dividen en sectas, en religiones. Lo que queda para llegar de 88 a casi 126 millones de mexicanos. Es alarmante esto. Y saben que me dolió mucho el otro día leer que del 95% de los que se dicen cristianos, solamente el 5%
El 5% sostiene la obra de Dios y predica de las buenas nuevas de Jesucristo. O sea que todo lo que se ha hecho para que la obra de Dios avance ha sido con un 5%. Imagínense si lo duplicáramos al 10 o al 20 o al 30. Imagínense que cada uno de ustedes que me está escuchando diga, yo, Señor, heme aquí. A lo mejor eres doctor, arquitecto, ingeniero, dentista, albañil, plomero, carpintero, mecánico, y decir, ¿cómo puedo yo involucrarme en la obra del Señor? Hay unos que donan su tiempo, unos dan dinero, otros oran, otros compran folletos, otros compran Biblias para que las regalemos, otros ayudan con despensas. ¿Qué puedo hacer yo? Con los talentos que Dios me ha dado, ¿cómo me puedo involucrar? ¿Qué necesita mi iglesia? ¿Qué necesidades hay en mi congregación? ¿Qué necesidades el pastor sabe? ¿Qué necesidades? ¿Cómo podemos llegar? ¿Cómo podemos predicar? ¿Cómo podemos ser efectivos? ¿Cómo podemos alcanzar? Dios nos da la sabiduría. Dios nos enseña métodos, estrategias para poder alcanzar a más y más gente con el mensaje de Jesucristo. Así que Dios nos llama a la separación. Podemos encontrar no solamente en Primera de Pedro 2, en Apocalipsis 18, Dios nos dice que para los valientes, para los que van a ganar almas para Cristo, esta generación, este ejército que Dios quiere levantar y que Dios está reclutando en esos últimos tiempos, se tienen que separar del mundo. En otras palabras, tratar de separarnos de todo aquello que pueda contaminar o ensuciar nuestra vida espiritual o la de nuestra familia. ¿Qué está manchando mi familia? ¿Qué cosas están ensuciando mi familia? Y apartarnos de todo mal. No hacer amistad íntima tampoco con los incrédulos. Es no mezclarnos con ellos. Podemos tener amigos muy queridos incrédulos, sí, pero no podemos tener intimidad. Tú no puedes decir que eres cristiano y andas con una chica que no es cristiana, o viceversa. O tú no puedes decir que quieres servir a Dios con tu trabajo y estar y hacerte novio de una chica, aunque sea cristiana, pero que no quieres saber nada de Dios. Suena un poquito ilógico lo que estoy diciendo, pero no todos los cristianos, los que se dicen cristianos, quieren servir a Dios. Y si tú quieres servir al Señor y quieres ser un valiente de Dios, un embajador de Dios, no puedes permitir que nada ni nadie te detenga en tu llamado. Tú tienes que seguir y tienes que tomar de la mano a tu esposa, a tus hijos y decir, vamos a servir al Señor, a lo mejor no de tiempo completo, pero vamos a orar, vamos a apoyar, vamos a dar un porcentaje de nuestro negocio, vamos a hacer lo que podamos, pero nos vamos a involucrar en la obra del Señor. Que cuando se reabra la iglesia, vamos a servir, vamos a tener un ministerio, vamos a ayudar a los hermanos. Ya es tiempo, hermanos, ya es tiempo. O Dios no les ha hablado en medio de esta pandemia y no los ha hecho entender que la iglesia y muchos congregantes eran tibios y Dios los estaba vomitando de su boca. Jesús oró por sus seguidores para que entendieran esta verdad. En Juan 17:16 nos dice la Biblia, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y es que no somos de este mundo, no pertenecemos a este mundo. Así que cuando somos del mundo, seremos parte del problema del mundo. Y no podremos ser testigos efectivos. Estamos en este mundo físicamente, pero espiritualmente sabemos que somos peregrinos y que solo estamos de pasada, solo de pasada. Nuestra misión es resistir al enemigo y rescatar
a los prisioneros y sanar a los heridos. Estar en el mundo, pero no ser del mundo, significa rehusar o no permitir que el mundo nos meta en su molde, no importando cuánto el mundo nos pueda presionar. La principal función tuya y mía, si quieres ser un valiente y llevar a cabo la misión de Jesús y tener compasión por las almas perdidas, tú eres un embajador. Únete a los valientes, al ejército del Señor. Nuestra principal función es representar al reino de los cielos. Un embajador representa a su país. Nosotros representamos el reino de Dios. O sea, dar una buena imagen de nuestra nación, del mundo celestial que nos espera después de esta vida. Un embajador está en una nación extraña, pero no pertenece a esa nación extraña. Yo hago este llamado y dejo este llamado para sus vidas. Hagamos una oración y meditemos en lo que acabamos de escuchar en esta predicación. Dios quiere embajadores. Dios quiere hombres y mujeres que lleven la misión de Cristo. Dios quiere valientes. Dios quiere hombres y mujeres que tengan compasión por las almas. Hombres y mujeres que aunque estén en este mundo, se separen de las cosas del mundo. ¿Quieres ser tú ese valiente? Hagamos una oración. Dios, te pido por aquellos que quieren levantarse como valientes, como embajadores, como hombres y mujeres que te quieren servir, que quieren dar, que quieren ser parte de esta última oleada en el mundo del mensaje de paz y de esperanza, de ser ganadores de almas, participar dando, orando, yendo, siendo parte de esta obra. Oh Dios, que tu palabra no vuelva vacía en los corazones de todos los que acaban de escuchar este mensaje. Te lo ruego, te lo pido, para que tú, Señor, levantes un ejército. Oramos para que levantes un ejército de soldados valientes, hombres y mujeres que a pesar de sus trabajos le dan tiempo a Dios, te dan tiempo a ti, Señor. A pesar de sus tantas tareas, dar un tiempo porque son valientes. Si quieres recibir a Jesús en tu corazón, ahí con tus ojos cerrados, pídele perdón por tus pecados. Dile: perdóname, Dios. Me arrepiento de mis pecados. Te pido que entres en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Entra en mi vida. Te abro las puertas de mi corazón. En el nombre precioso de Cristo Jesús te lo pido. Amén. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de Jesucristo.